poder hablar con vosotros de perfumería es algo que me encanta, pero ya hacerlo en compañía, eso ya es fantástico. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos un domingo más a una cita perfumil, pero perfumil por partida triple, porque hoy encima es un vídeo en colaboración, o sea que yo, vamos, pletórica me hallo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, pues esto fue una idea de Gaby, del canal de Gaby Bautreto, allá por la otra punta, ya. Bueno, Gaby es de las que viven boca abajo, es un canal desde Argentina, encima mi Argentina querida. Oye, divino de la muerte. Y si nos quedamos en el terreno aquí de la tierra patria, tenemos a Marga, a Mari Trotter. Seguramente ya las conocéis, pero si no las conocéis, por supuesto, abajo en la cajita de descripción os dejo el link a sus canales y a sus vídeos. La verdad, son dos chicas maravillosas que también saben lo suyo de perfumes, y es que al final esto es compartir impresiones. Y cuando Gaby nos propuso esta idea, hablar de perfumes que sin ser nicho lo parecen, me diréis que no es una buena reflexión, porque efectivamente, ¿qué es un nicho? ¿Qué define un nicho? ¿Por qué un perfume es nicho? ¿Por qué otro tal? Tenemos jugo, ¿no? Así que nada, cada una hemos escogido 5 perfumes. Por supuesto no tenemos ni idea. Con Gaby muchas veces coincido, también lo digo, así que no lo sé si esta va a ser también una de esas ocasiones. Así que nada, voy a enseñaros los que son los míos y después, en cuanto acabemos el vídeo, nos vamos corriendo a ver qué opciones han elegido ellas, ¿eh? ¿Trato? ¡Empezamos! Antes de nada, un pequeño inciso, y es que, ¿qué es un nicho? O sea, realmente para vosotros, ¿qué es un nicho? Bueno, normalmente cuando hablamos de nicho pensamos en perfumes caros. O sea, es como una asociación que se nos viene a la mente así, ¡pa!, en un momento. Ok, vale, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que busco yo cuando busco un nicho? Y esto es totalmente mi opinión personal, pero creo que es básica que la conozcáis para que entendáis después mis opciones. Bueno, yo si me voy al terreno nicho y me voy a gastar aquí un riñonaco, pues lo que quiero es que por lo menos cumpla alguno de estos 3 requisitos. Por un lado, el aroma, que me mate, o sea, que sea algo único, algo diferente, algo con calidad, que se note que tú estás oliendo aquí un perfume de rosas y es que parece que estás en medio de una rosaleda. Eso es una de las cosas que busco con un nicho. Segundo punto que tengo en cuenta, el rendimiento. Es decir, que tanto la estela como la duración en la piel sean bastante buenas. Entiendo que dependiendo de las notas que se elijan, dependiendo del tipo de perfume, estos pueden ser más monstruos o menos monstruos. Por ejemplo, si me voy a por un oriental, pues ahí hay muchas más facilidades de que sea un monstruo verdadero. Mientras que si me voy a un cítrico, pues me va a dar igual si son 200, 300 o 20 euros. Los limones no me duran demasiado en la piel, entonces ahí es algo que yo tengo siempre en cuenta. Y por último, el tercer punto, y para mí el más importante o el más detonante de todos, es que tengan algo, tengan una chispa que me haga decir, wow, ¿qué es esto? Es como el factor wow, ¿no? Esto de, wow, es que no he olido nada parecido. Madre mía, esto me encanta, tal. Algo que te haga el clic en la mente, o sea, que haga ahí la conexión, ¡fuas!, desde la nariz hacia el cerebro. Primer par craneal, nervio olfatorio. ¿Cómo os las meto así, de anatomía? Bueno, pues que esa conexión que es hiper mega rápida, que me haga un zas en el cerebro y me deje parada en el sitio. Si consigue eso un perfume desde el inicio, es muy seguro que ya esté ahí. Shut up and take my money. Shut up and take my money. Ahora que ya conocéis esos 3 puntos tan importantes para mí a la hora de decidirme por perfumería nicho, paso a enseñaros 5 fragancias, pero el orden va a ser totalmente aleatorio, ¿vale? No es porque esta me guste más, esta me guste menos. En eso no tengáis problema porque están todas a la misma altura. Así que, ¿qué os parece si empezamos por una que es más usable ahora en este tiempo de verano? Se trata de Lolita Lempicka. Esta es la versión Elaine, la versión Eau de Parfum. La versión Eau de Toilette no se llama Elaine, se llama de otra manera. No recuerdo ahora cómo es. Bueno, da igual, os lo dejo aquí puesto, pero no es la misma, ¿vale? Muchas veces en las perfumerías y tal tienen puesto el mismo nombre y luego ponen EDP, EDT. Tened cuidado con ella si la buscáis porque he visto muchos fallos de esos. No, ¿vale? Es Elaine.
ya está, ella le ama. Esa sería la traducción en francés. Bueno, ¿qué tiene este perfume? Voy a empezar hablándoos un poquito de sus notas, y es que este para mí sería un tropical orientalizado. Y sí, suena como muy loco, ¿no? Suena como tropical, que te ves ahí vibras de playita, te empieza a sonar aquí el ukelele en la cabeza y de repente te digo que oriental. ¡Zasca! Bueno, yo este perfume ya le cogí a ciegas, pero las notas me llamaban mucho. En la salida encontramos lima, pero una lima muy potente, una lima muy refrescante, muy verde, el cual es una nota que me gusta muchísimo en verano. Así que la salida empezamos muy bien. Después, conforme va secando, empiezan a sacar esos matices más tropicales, donde vamos a encontrar coco, ylang ylang, jazmín, pero cuando esto va secando, el secado es de mirra, de sándalo, de vainilla, o sea, esas notas son muy orientales. Este no es un perfume para ponernos en plena ola de calor y salir a mediodía de casa, no. Este es un perfume veraniego, pero a mí este me gusta mucho más por la noche, cuando baja un poquito la temperatura, o días que no son tan calurosos, porque ya os digo, ese fondo que tiene, ese fondo mucho más pesado, mucho más oriental, es bastante distinguido con otros compañeros, porque ¿cuántos tropicales puedo tener en la colección? Muchos, son notas que me encantan, notas de coco, de vainilla, tal, pero como este, cero patatero. Entonces eso es uno de los puntos que tiene a favor. Es un perfume con un aroma diferente, es un perfume muy reconocible, porque dices, jolín, de todos los que tengo, solamente este tiene esa combinación tan única, tropicalosa, oriental, que te rompe un poco. La primera vez que lo pruebas es como, ¿qué es esto? O sea, salida muy cítrica. Bueno, en fin, un quilombo es el que monta aquí este perfume, pero si lo habéis probado sabéis a lo que me refiero, y seguramente este es un perfume de amor u odio, como la mayoría de esta casa de Lolita Lempicka. No son perfumes fáciles, no son perfumes para todo el mundo. No es una marca que yo diga, oye, comprad cualquiera, que más o menos unos u otros os pueden gustar más o os pueden gustar menos. No, estos son perfumes que o te gustan bastante o directamente es como out. Y hablo de todos. Hablo de los clásicos, hablo del último, el del cervatillo, tal. O sea, son perfumes bastante controvertidos. Tenedlo en cuenta a la hora de comprarlo, porque para comprarlo a ciegas no me parece nada fácil. Otro de los puntos fuertes de este perfume es el rendimiento, y es que la mayoría de cítricos, tropicales, no me duran más de 5 horas. Hablo haciendo una media, hay cítricos que no me duran ni 2, entonces estamos ahí como en una media. Este perfume aguanta muy bien el paso de las horas por ese fondo que tiene. Entonces, oye, que si te vas a salir, yo qué sé, te vas a las 7 de la tarde, te vas a ir a tomar unas cervezas y no sabes cuándo vas a volver, este perfume es como el Rexona, no te abandona. Entonces, para verano eso es un punto muy a favor. Lo malo que tiene, descatalogado. Algo malo tenía que tener, pero por todo lo demás, estupendo. Siguiendo la selección, voy a por otro que también me gusta usar bastante en verano, concretamente por la noche, y es el Terracotta Le Parfum de Guerlain. Que no se engañe el nombre, porque aunque sea Terracotta Le Parfum, es un eau de toilette. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues esto es una oda a las flores blancas. Si os gusta el jazmín, si os gusta el tiare, este perfume seguramente os encante. Y sí, acabo de decir perfume, pero repito, es un eau de toilette. Las notas que más se destacan son esas, luego también vamos a tener el coco y la vainilla. Entonces este jugaría ese combo tropicaloso, pero hacia el lado floral, lo cual es súper bonito y me parece súper elegante. Pues cuando has pasado todo el día en la playa, que ya una sube a casa, te arregla, te lavas el pelo, no sé qué, te plantas un vestidito, vas tú toda mona a dar un paseo, y te llevas el terracota y vas oliendo a los jardines que tienes alrededor, ese olor así de la noche, pues eso es lo que captura aquí. Y sí, dentro de esta variedad, pues muchas veces os he hablado del Intenstiare de Montal, que son así también de las vibras, insisto, no son clones, pero sí que el mismo estilo. Entonces, bueno, si os gusta ese estilo, este es más floral todavía, es muy bonito. Así que este tendría que entrar en esta selección. ¿Por qué? Sobre todo el rendimiento es algo que me sorprendió mucho. A mí este perfume me hace unas 6 horas, para ser uno de toilette no está nada mal. Por otro lado, la calidad. El jazmín que tiene este perfume es súper realista, es un jazmín que te transporta, o sea, es que literalmente este perfume te transporta a estar oliendo así todas las florecitas del jazmín bien abiertas, bien fragantes, así cuando cae la noche. Entonces es
maravilloso. La pena, está descatalogado, aunque todavía se encuentra bastante fácil y no es un perfume muy caro. Normalmente suele rondar entre los 40-50, en Primor me parece que la última vez que le vi estaba en 45, una cosa así, así que si buscabais algo bueno, bonito, barato no es del todo, pero sí, si hablamos de nichos, si hablamos en comparación con los 100 y pico que se nos irían, esta podría ser una buena opción. Así que si os gustan las flores blancas, este sería mi nicho camuflado. Continúo con una marca bastante polémica porque o la amas o la odias. Y se trata de Mugler, el antiguo Thierry Mugler. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno, pues aquí en esta marca nos podemos encontrar un montón de creaciones en este sentido. Tenemos Angel, tenemos Womanity, tenemos Aura. O sea, si habéis probado cualquiera de ellas, sabréis que no son perfumes fáciles, no son perfumes para todo el mundo, pero que si hacen clic contigo, o sea, si tienes la química perfecta y te gusta y tal, son auténticas bombas y tiene una legión de fanáticos. O sea, yo conozco mucha gente que lleva usando perfumes de Mugler desde su lanzamiento porque son su seña de identidad, son perfumes muy únicos y para los que buscan algo diferente es una marca que se tiene que tener muy en cuenta. ¿Cuál he elegido? Bueno, pues he cogido una de las últimas creaciones, un perfume de 2017, que es el Angel Muse, la versión Eau de Toilette. En verdad podría meter una u otra, o sea, podría meter sino también el Eau de Parfum, cualquiera de las dos son bastante controvertidas, pero bueno, la verdad, si tengo que elegir una u otra, me quedo con el Eau de Toilette, es un poquito más fácil de usar, un poquito, ya digo que tampoco es para todo el mundo, pero sí es un poquito más sencillo, más que nada porque el Eau de Parfum es muy potente, es un auténtico monstruo y hay que tener cuidado con el cuándo y dónde se usa o si no te puede dar un petardazo en la cabeza que te deje clavado en el sitio. Este perfume es bastante rarito con lo que viene siendo la composición, porque tenemos una salida cítrica donde vamos a tener limón, mandarina, maracuyá, pero que enseguida nos vamos a dar cuenta de que no tira por el entorno cítrico ni se va al frutal. No. En su corazón encontramos la famosa crema de avellanas. A mucha gente este perfume, tanto el Eau de Toilette como el Eau de Parfum, le huele hiper mega gourmand. A mí sí es gourmand, que me digáis que si huele a Nutella, la verdad que conmigo no huele a Nutella, huele a avellana. Huele a ese crujir, a ese toque de fruto seco. Me encantan las notas de frutos secos, son notas muy otoñales para mí, pero no a esa parte de chocolate. Y eso que en las notas de fondo sí que lo lleva, sí que lleva chocolate y sí que lleva caramelo. Es un poquito más dulce y menos áspero o menos seco que lo de Parfum, pero la composición es bastante parecida. Por lo que si tuviera que definirlo, si tuviera que meterlo así en una familia, me costaría bastante, porque ya os digo que al inicio es frutal, después empieza a ser bastante crocante, ¿no? Bastante nota de fruto seco y sí que se va endulzando y va coqueteando con lo gourmand, caramelo, chocolate, pero no llega a ser un postre empalagoso, no, o por lo menos no con lo que yo tengo como nivel de repostería. No, en ese sentido no van por ahí los tiros. Esto hace que cumpla ese requisito de ser diferente, de crear una emoción, de ser algo único, de ser algo que no ha solido en otras personas o no ha solido en otros perfumes. También tiene muy buen rendimiento, tanto el Eau de Toilette como el Eau de Parfum, y lo bueno es que sigue en producción. El punto negativo es que en España es muy complicado de conseguir. Para que os hagáis una idea, en el stand oficial de Mugler le pregunté por él y me dijeron que el Eau de Toilette ni siquiera había llegado al aeropuerto, pero no al stand oficial. O sea que es como un poco loco, ¿no? El Eau de Parfum sí. Y en tiendas y eso, cero patatero. Yo ambos les compré a ciegas, les compré vía internet y así sí. Pero si no, lo que viene siendo probarlo y siendo un perfume difícil, ojito, cuidado con ellos. Doy un salto entre familias y me voy de lleno al terreno oriental. Me voy con el Lancôme La Nuit Trésor à la Folie, el flanker de la Nuit que a mí más me gusta de todos. Este supera al original, ¿vale? O sea, este para mí es un perfume muy especial. ¿Por qué? Aroma único. Ese punto que me gusta a mí, algo diferente. Y es que en este perfume encontramos rosa, encontramos vainilla, notas muy normales, ¿verdad? Encontramos tonka, pero a eso hay que sumarle una parte especiada que le da toda la chispa y le da todo el cambio, y es que noto muchísimo la pimienta rosa y la nuez moscada. Entonces no son notas tan sencillas de encontrar en otros perfumes, porque bueno, vainilla y rosas, pues bueno, estamos un poco hartos de verlo, ¿no? Hay muchos perfumes en esa variedad, pero con ese carácter especiado
es un perfume totalmente diferente. Si tuviera que definir este perfume, sería como si cogierais un ramo de rosas, lo sumergierais en vainilla, o sea, ya tenéis una mezcla muy dulce, le echarais por encima un puñadito de especias, un puñado gordo de tonka y las tostarais, porque la tonka nos va a dar ese matiz dulce, pero a la vez como más tostado, más ahumado, entonces es una combinación tan bonita, tan sexy, tan rompedora de cumplidos que pide noche. Es un perfume sofisticado, pero que tiene su gracia. No es un de, ¡Ay, qué buena, qué tal! oh, no, este da un pasito más, pero no llega a ser abiertamente como seductor de, oh, madre mía, estoy aquí. No, este juega así como a la seducción, pero sin ser demasiado directo. Vamos a dejarlo así en ese punto. Entonces, lo que me gusta, ya os digo, es ese aroma que tiene diferente. Es un perfume que se sigue produciendo, entonces de este no hay problema ni para probarlo, ni para comprarlo, ni para lo que sea. Ojo con las compras a ciegas, chicos, de verdad. Cuidadito con eso. Algo que me gustaría comentar es que desde que tengo este perfume no ha hecho nada más que mejorar en el tiempo. Al principio la estela se me quedaba siempre muy escasita, pero con el tiempo y con los usos me he dado cuenta de que esa estela ha ido aumentando y el rendimiento también. Es como que ha cogido todos más matices. ¿Os acordáis lo que os comentaba el otro día? Que muchos orientales que tengo son mejores ahora que cuando los compré. Pues este es uno de esos casos. Es como que ha madurado, ha terminado de macerar y ha terminado de coger todos los aromas que necesitaba y ahora mismo es precioso. Como os acabo de mencionar, recibo bastantes cumplidos cuando los llevo y aunque su estela no llega a ser una estela monstruosa, eso juega a su favor en ese papel así mucho más seductor. Así que si buscáis algo de noche, sobre todo para las que estáis así ahora en ese mundo invernal que me encantaría estar ahí, echadle una nariz, echadle una naricilla porque de verdad si os gusta la vainilla, la rosa, tal, queréis algo elegante, bonito, esto puede ser una opción estupenda. Y por último, no podía faltar aquí un perfume de vainilla. ¿Y cuál he cogido? Pues el Eau des Missions de Le Coin de Minutes. Esto teóricamente es un agua de colonia, hecha un poco como a la vieja usanza, ¿vale? Porque lo que usamos aquí es una mezcla, bueno, en la caja nos lo pone, a ver que lo dé la vuelta. Nos habla de la receta original, ¿vale? Nos habla de que lleva vainilla porque es reconfortante, Lleva centella asiática porque es regenerante, mirra reparadora, camelia de China como su función protectora y cedro de Virginia por su función tonificante. O sea, es como, vale, vamos a hacer algo calmante de vainilla, pero le vamos a meter como aromas estimulantes ahí, es como un poco no, esto tiene bastante que ver con la aromaterapia. ¿A qué me huele a mí? ¿Qué es la pregunta principal? A vainilla, o sea, number one, la nota principal, pero no una vainilla azucarada, no una vainilla gourmand, no una vainilla de pastelito, no, huele a vainilla, vainilla, o sea, si oléis vainilla, a eso, a vainilla, pero al estar acompañada de esas otras notas, a mí se me destaca mucho la nota de Camellia sinensis, la nota del té, o sea, la planta del té. De hecho, esta lleva el extracto de hoja de Camellia sinensis, entonces tiene ese matiz como de té calentito, a la par que la vainilla, y también lleva bastante mirra y benjuí, son las notas que más le siento. El cedro, por ejemplo, apenas. También me alegro porque no es una nota que me guste demasiado, ¿no? Las amaderadas tengo que tener cuidado con unas o con otras, pero aquí no. Esto sería lo que se dice así en inglés el warm and cozy, pues ese es el concepto que lleva esta fragancia. Eso de estar calentito, eso de que estás en invierno, te pones ahí la mantita, tal, tu tacita de té, tu tacita de café. Ese sentimiento de relax, eso es lo que lleva este perfume. Y de hecho, este es uno de los que usaba muchísimo en la época de la cuarentena, de esto de estar en casa, pues así, muy zen, una maravilla. Como digo, los puntos fuertes de esta fragancia es esa sensación de naturalidad que tiene, ese abrazo, esa calidez de sus notas que son realmente bonitas y fieles a su esencia original. Sería una vainilla sin azúcar, ya os digo, si buscáis algo así, probadlo, porque además es unisex. Esta es la típica que, de hecho, lo quiero hacer porque no se lo he hecho, como ha llegado el verano y eso, pero quiero compartirla, o sea, es que esta es para compartir. Esta, si a vuestro chico o vuestra chica le gusta así el rollito dulce, esta es perfectamente válida, o sea, esta al Chu le va a encantar, lo sé, o sea, lo tengo más claro que el agua. Si se la regalara entera sería feliz, pero no, esta me la quedo yo, esta me la quedo. ¿Comparto? Sí, pero me quedo el bote.
pero no todo podía ser maravilloso y como puntos malos es que está descatalogada y es bastante difícil de encontrar. Yo esta llevaba mucho tiempo viéndola, me tentaba, la veía en fichas, no sé qué, jolín, tal, y finalmente acabé pidiéndola por eBay. No me costó muy cara, la verdad, esta me parece que estaba sobre 25-30 euros, un tamaño de 250 mililitros, o sea, tela marinera, no es nada cara. Y para lo que tenéis aquí, vamos, es que sale baratísima y es diferente y eso me gusta, así que me alegro un montón de haberla cogido, pero ya os digo, es difícil de encontrar, seguramente solamente la vayáis a encontrar por internet. Echadle un ojillo si queréis, pero difícil la cosa. Y con esto llegamos al final. Estas son mis 5 opciones de perfumes nichos camuflados bajo marcas de diseñador, por así decirlo. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Contadme en comentarios cuáles serían las vuestras. Yo la verdad le estuve dando bastante vueltas a la cabeza porque había algunos que los tenía como muy claros, otros que les he dejado fuera. No sé, me da un poco de penita, era como tú sí, tú no, estaba yo ahí decidiéndome. Pero bueno, creo que estos se lo merecen bastante estar donde están. Así que nada, es vuestro turno. Y venid conmigo, vamos a ver los vídeos de estas chicas, a ver qué nos han sacado, a ver si coincidimos, a ver qué opinan, a ver qué tal, porque es lo bonito de la perfumería, el poder intercambiar opiniones, que al final cada uno es un mundo, cada piel es un universo diferente y es lo bonito, el compartir opiniones, experiencias, etcétera, etcétera. Así que venga, no perdamos tiempo, vamos a ver los vídeos tanto de Gaby como de Marga, vamos a cotillear, a ver qué han elegido ellas, qué será, estoy súper intrigada, estoy súper intrigada, pero no quería que me lo dijeran porque si no se partía la emoción. Así que nada, locuelos, locuelas, no sé si esta semana dará tiempo a subir vídeo entre semana o no. Anyways, suscribiros al canal y así si le dais a la campanita os avisará si hay vídeo o no hay vídeo. Cuidaos mucho y nos vemos pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!